¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el profundo análisis de la emotiva historia de Noemí y Ruth, extraída del capítulo 1 del libro de Ruth? Este relato nos transporta a un momento de gran desafío y esperanza en la vida de estas dos mujeres, ofreciendo lecciones intemporales sobre el amor, la lealtad y la providencia divina. Te invito a sumergirte en la conmovedora narrativa y valiosas lecciones que nos ofrece el libro de Ruth, especialmente en su primer capítulo. ¿Estás listo para descubrir más sobre la historia de Noemí y Ruth y cómo sus vidas entrelazadas nos inspiran hasta el día de hoy? Te animo a quedarte hasta el final del video para explorar en profundidad este relato lleno de significado y relevancia. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 1, el cual dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta frase sitúa la historia en el periodo de los jueces, una época significativa en la historia de Israel caracterizada por el liderazgo tribal y los desafíos constantes. Esta introducción establece el contexto histórico en el cual se desarrollan los eventos narrados, ofreciendo una comprensión clave de la situación política y social de ese tiempo. El periodo de los jueces fue una etapa crucial para Israel, marcada por la ausencia de un liderazgo centralizado y la presencia de figuras carismáticas y líderes tribales conocidos como jueces. Durante este tiempo, Israel enfrentó desafíos militares, políticos y espirituales, y la frase en cuestión resalta la complejidad y la dinámica de este periodo histórico. La referencia a los días de los jueces anticipa un relato que involucrará la interacción de Israel con líderes carismáticos y las situaciones únicas que caracterizaron este periodo. La mención de este contexto temporal ofrece a los lectores una visión fundamental para comprender los eventos que se desarrollarán y establece la escena para las narrativas específicas que se desarrollarán en el relato posterior. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: que hubo hambre en la tierra. Esta declaración introduce una narrativa contextualizada en una crisis alimentaria, lo que sugiere que las dificultades de supervivencia serán un elemento central en los eventos que se desarrollarán. La presencia de la hambruna no solo establece un telón de fondo para la historia, sino que también anticipa las decisiones y acciones de los personajes, que inevitablemente se verán influenciadas por las condiciones de escasez alimentaria. La hambruna, como elemento narrativo, a menudo lleva consigo una serie de desafíos sociales, económicos y personales. La necesidad fundamental de alimento puede impulsar a los personajes a tomar decisiones extraordinarias y enfrentar dilemas éticos o morales. En muchos relatos bíblicos y literarios, la presencia de la hambruna se convierte en un catalizador para eventos significativos, revelando la verdadera naturaleza de los personajes y forzándolos a confrontar las complejidades de la vida. La mención de la hambruna establece un tono crucial para la historia al crear un entorno de dificultades y desafíos que influirán en el desarrollo de los personajes y en el curso de los eventos narrativos. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Esta narrativa indica que la familia ha tomado medidas extremas para hacer frente a la hambruna. El traslado a Moab, una región más allá de las fronteras étnicas y culturales de Judá, revela la gravedad de la crisis alimentaria y la urgencia de buscar sustento en lugares no convencionales.
La decisión de mudarse a Moab sugiere que la hambruna ha alcanzado niveles críticos en su tierra natal, llevando a esta familia a tomar medidas drásticas para sobrevivir. El cambio a un entorno extranjero implica no solo desafíos logísticos, sino también adaptarse a una cultura y sociedad diferentes. Este movimiento geográfico refleja la extensión de la desesperación causada por la hambruna, llevando a la familia a cruzar fronteras en busca de seguridad alimentaria. La narrativa establece una conexión entre la hambruna y las decisiones difíciles que las personas pueden tomar para preservar la vida. La mudanza a Moab representa un intento extremo de la familia por encontrar una solución a su situación alimentaria precaria, introduciendo un elemento de cambio cultural y desafío en la historia. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 2, el cual dice: El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. La introducción de los nombres de los personajes principales, Elimelec, Noemí, Malón y Kelión, ofrece un marco personal y humano a la narrativa. Los nombres no solo identifican a los individuos, sino que también proporcionan una conexión emocional y cultural para los lectores al asociar cada nombre con una identidad única. Elimelec, como cabeza de la familia, y su esposa Noemí, junto con sus hijos Malón y Kelión, se convierten en figuras más allá de sus roles familiares. Sus nombres no solo sirven como etiquetas, sino que también sugieren aspectos de su identidad, personalidad y, posiblemente, de su historia. La elección de nombres en la narrativa bíblica a menudo tiene significados simbólicos o contextuales, añadiendo capas adicionales a la comprensión de los personajes. La introducción de los nombres establece una conexión inmediata y personal con la historia. Cada nombre representa más que una simple designación, evoca la singularidad y la humanidad de cada miembro de la familia, preparando el terreno para la comprensión más profunda de sus experiencias y desafíos a medida que se desarrolla la narrativa. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Efrateos de Belén de Judá. La mención de su origen destaca la pertenencia de esta familia a una comunidad específica dentro de Israel. La identificación geográfica con Efrata, que es otra forma de referirse a Belén, y su conexión con la tribu de Judá proporciona un contexto cultural y tribal a los personajes mencionados. La referencia a los efrateos de Belén de Judá no solo informa sobre su lugar de origen, sino que también establece una conexión histórica y étnica con la tierra de Judá y la tribu de la cual son parte. Este detalle contextualiza a la familia dentro de una red más amplia de comunidades y tribus en Israel. En la narrativa bíblica, la identificación con un lugar específico a menudo lleva consigo connotaciones culturales, históricas y espirituales. Así, la mención de su origen no solo sitúa a la familia en un lugar geográfico, sino que también sugiere la importancia de la comunidad y la tribu en la formación de la identidad de estos personajes en el relato. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. El traslado a Moab representa no solo un cambio geográfico, sino también un punto de inflexión en la trama, llevando consigo implicaciones culturales, sociales y espirituales. El asentamiento en Moab,
una región fuera de las fronteras de Judá, señala las medidas extremas tomadas por la familia para hacer frente a la hambruna. Este cambio geográfico introduce un nuevo entorno y desafíos, pero también anticipa una serie de acontecimientos que darán forma al desarrollo de la historia. En la narrativa bíblica, los lugares a menudo llevan consigo un simbolismo o significado especial, y el hecho de que la familia se quedará allí indica que este periodo en Moab tendrá un impacto duradero en sus vidas. Este asentamiento inicial se convierte en un punto de partida para la exploración de temas como la adaptación a un entorno diferente, las interacciones culturales y la relación con Dios en situaciones de cambio y desafío. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 3. El cual dice: Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y murió Elimelec, marido de Noemí. La muerte de Elimelec representa un giro dramático para la familia, dejando a Noemí en una posición vulnerable como viuda en tierra extranjera. Este simple anuncio de la muerte de Elimelec encierra una carga significativa en la narrativa. La pérdida de su esposo coloca a Noemí en una situación de vulnerabilidad, acentuada por el hecho de encontrarse en tierra extranjera. La muerte de Elimelec no solo es una pérdida personal, sino que también tiene repercusiones prácticas y emocionales en la vida de Noemí. La viudez en la antigüedad conllevaba desafíos considerables, ya que las mujeres dependían en gran medida de la protección y el apoyo de sus esposos. Con la muerte de Elimelec, Noemí enfrenta la realidad de la pérdida emocional y la inseguridad financiera en un entorno desconocido. Este evento establece las bases para la trama posterior, ya que Noemí se encuentra en una encrucijada y enfrenta decisiones cruciales en el contexto de su viudez. La muerte de Elimelec configura la dinámica familiar y desencadena una serie de eventos que tendrán un impacto duradero en la vida de Noemí y su futura relación con Ruth y Orfa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y quedó ella con sus 2 hijos. La situación de Noemí, ahora a cargo de sus 2 hijos, introduce nuevos desafíos y responsabilidades en su lucha por la supervivencia. Esta breve declaración destaca la carga adicional que recae sobre Noemí después de la muerte de su esposo Elimelec. Quedar a cargo de sus 2 hijos implica una responsabilidad significativa en un contexto cultural donde la seguridad y el sustento a menudo dependían de la figura masculina en la familia. La presencia de los 2 hijos añade complejidad a la narrativa, ya que sugiere la necesidad de Noemí de gestionar las dinámicas familiares y enfrentar las dificultades económicas asociadas con la viudez. La situación de Noemí se vuelve aún más desafiante al estar en una tierra extranjera, donde la red de apoyo y recursos familiares era esencial. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 4. El cual dice: Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El matrimonio de los hijos de Noemí con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, introduce una dimensión intercultural a la historia, destacando las complejas interacciones entre israelitas y moabitas. Este evento no solo agrega diversidad cultural a la familia, sino que también establece un terreno fértil para explorar las dinámicas de relaciones entre 2 comunidades diferentes.
La elección de los hijos de Noemí de contraer matrimonio con mujeres moabitas no solo tiene implicaciones personales, sino que también refleja las realidades sociales y culturales de la época. El matrimonio intercultural conlleva desafíos y oportunidades, y esta decisión afectará tanto a nivel individual como comunitario. En la narrativa bíblica, las uniones interculturales a menudo se utilizan como medio para abordar temas más amplios, como la aceptación, la tolerancia y las tensiones entre diferentes grupos étnicos. Este matrimonio establece un escenario intrigante para explorar cómo estas complejas interacciones culturales influirán en el desarrollo de la historia y en la vida de los personajes involucrados. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Esta distinción de nombres no solo sirve para identificar a las esposas moabitas de los hijos de Noemí, sino que también señala sutilmente que Ruth desempeñará un papel más significativo en la historia que se desarrolla. La elección de resaltar los nombres de Orfa y Ruth no solo tiene un propósito descriptivo, sino que también actúa como una herramienta narrativa para guiar la atención del lector hacia la figura de Ruth. La narrativa bíblica a menudo utiliza detalles específicos, como los nombres de los personajes, para indicar futuros acontecimientos y resaltar a aquellos que desempeñarán roles cruciales en la trama. La mención de los nombres de Orfa y Ruth anticipa que Ruth será una figura central y que su papel tendrá implicaciones significativas en el desarrollo de la historia. La atención específica a Ruth desde este punto temprano prepara al lector para eventos que involucrarán a este personaje de manera destacada a medida que avance la narrativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y habitaron allí unos 10 años. Este registro señala un periodo de tiempo sustancial en Moab, marcando una estancia prolongada durante la cual la familia intenta reconstruir su vida lejos de su tierra natal. Este lapso de 10 años representa una fase considerable en la narrativa, donde los personajes han tenido tiempo para adaptarse y establecerse en su nuevo entorno. La duración de esta estancia sugiere que la familia no vio la mudanza a Moab como una medida temporal, sino como una decisión más a largo plazo. Durante este tiempo, es probable que hayan experimentado cambios, desafíos y eventos que han influido en sus vidas de maneras diversas. En la narrativa bíblica, los periodos de tiempo específicos a menudo sirven como marcadores significativos, indicando etapas importantes en la vida de los personajes y desarrollando la trama de la historia. Este lapso de 10 años establece un contexto temporal para la próxima serie de eventos que se desarrollarán en la vida de la familia, destacando la importancia de este periodo en su experiencia en tierras extranjeras. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 5, el cual dice: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y murieron también los dos, Malón y Kelión. Esta declaración marca un punto crítico en la narrativa, ya que la muerte de los 2 hijos de Noemí añade una capa de tragedia a la historia familiar. Este suceso no solo constituye una pérdida personal significativa, sino que también intensifica la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentra la familia en tierras extranjeras. La muerte de Malón y Kelión amplifica el sufrimiento de Noemí, quien ya enfrenta la viudez y la lejanía de su tierra natal. La pérdida de sus hijos no solo afecta emocionalmente a Noemí, sino que también tiene implicaciones prácticas,
ya que la ausencia de hijos en la sociedad de la época significaba una disminución de la seguridad y el apoyo. La muerte de personajes clave a menudo actúa como un catalizador para cambios significativos en la trama. En este caso, la pérdida de Malón y Kellyon establece un nuevo contexto para el desarrollo de la historia, profundizando la tragedia de la familia y allanando el camino para las decisiones y eventos futuros que darán forma al destino de Noemí y Ruth. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta frase subraya la totalidad de la pérdida de Noemí, dejándola sin su red de apoyo familiar inmediato en un país extranjero. Este enunciado enfatiza la desolación que enfrenta Noemí al perder a su esposo y a sus 2 hijos, representando una situación de extrema vulnerabilidad y soledad. La palabra desamparada resalta la ausencia de respaldo y protección que Noemí experimenta en ese momento. Sin la presencia de su esposo e hijos, quienes tradicionalmente proveían seguridad y apoyo en la sociedad de la época, Noemí enfrenta una realidad abrumadora y desafiante en tierras extranjeras. La descripción de la mujer como desamparada de sus 2 hijos y de su marido establece un tono sombrío y anticipa los desafíos adicionales que Noemí deberá enfrentar. Este estado de desamparo se convierte en un elemento central para comprender la magnitud de la tragedia que afecta a la familia, y sirve como catalizador para las decisiones y eventos subsiguientes en la narrativa. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 6, el cual dice: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Esta decisión marca un cambio significativo en sus circunstancias y sugiere una esperanza hacia una mejor situación. Este acto representa un paso audaz y determinado por parte de Noemí, quien, a pesar de la tragedia y la desolación, elige enfrentar el futuro en su tierra natal. El hecho de que Noemí tome la iniciativa de regresar a Judá indica una disposición para superar las adversidades y la búsqueda de una nueva oportunidad. Este regreso no solo simboliza un retorno geográfico, sino también un intento de reconstruir su vida y encontrar un lugar donde pueda hallar consuelo y apoyo. Este acto de regresar se convierte en un punto de inflexión que marca el inicio de una nueva fase en la vida de Noemí y sus nueras. La decisión de enfrentar el futuro en Judá conlleva la esperanza de una renovada seguridad y posiblemente nuevas oportunidades, estableciendo las bases para los acontecimientos que se desarrollarán en la historia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque oyó en el campo de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. Esta información indica que la hambruna en Judá ha llegado a su fin y que Dios ha intervenido para proveer al pueblo con alimento. La motivación de Noemí para regresar refleja su fe y dependencia en la provisión divina. La noticia de la intervención divina, la visita de Yahvé para proveer pan al pueblo, es un poderoso estímulo para Noemí. Esta revelación no solo anuncia el fin de la dificultad alimentaria en Judá, sino que también infunde esperanza y confianza en la providencia divina. La elección de Noemí de regresar se basa en la creencia en la acción directa de Dios en favor de su pueblo, mostrando su firme conexión con la fe y la confianza en el poder divino. Este motivo de regreso no solo resalta la importancia de la fe en la vida de Noemí, sino que también establece un vínculo crucial entre las circunstancias terrenales y la intervención divina.
El regreso de Noemí se convierte en un acto de confianza en la guía y la provisión divina, preparando el terreno para el desarrollo de la historia en Judá. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 7, el cual dice: Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. De este versículo iniciaremos con esta frase. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras. Este acto no solo representa un movimiento geográfico, sino que también simboliza un cambio fundamental en la dirección de sus vidas. La decisión de Noemí de salir del lugar donde había estado implica una ruptura con el pasado y la disposición de enfrentar lo desconocido en busca de un futuro potencialmente mejor en Judá. Este acto de partida es un paso crucial que da inicio a la trama de la historia y establece el escenario para los eventos que seguirán. Además, la mención de que las dos nueras acompañan a Noemí subraya la lealtad inicial de Ruth y Orfa hacia su suegra. Esta fidelidad temprana de las nueras destaca la conexión afectiva entre ellas y Noemí, anticipando relaciones que se desarrollarán a lo largo de la narrativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Este pasaje destaca la travesía física y simbólica emprendida por Noemí y sus nueras en su camino de regreso a Judá. Esta acción representa más que simplemente un movimiento geográfico, simboliza un intento consciente de recuperar y reconstruir sus vidas después de las pérdidas sufridas en Moab. El acto de caminar hacia la tierra de Judá implica un compromiso activo con el futuro y la esperanza de encontrar consuelo y estabilidad en su tierra natal. Este viaje se convierte en una metáfora de renovación y redención, marcando el comienzo de un capítulo nuevo y la superación de las adversidades pasadas. Esta decisión de regresar a Judá establece un tono optimista y refleja la resistencia y la determinación de Noemí y sus nueras. La tierra de Judá se convierte en el escenario donde buscan reconstruir sus vidas, superar las tragedias y encontrar un nuevo sentido de pertenencia. Este movimiento hacia la tierra de Judá se convierte así en un símbolo poderoso de esperanza y renovación en medio de las experiencias difíciles que han atravesado. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 8, el cual dice: Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahvé haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. En este momento, Noemí demuestra su consideración y cuidado maternal al aconsejar a sus nueras que regresen a sus hogares maternos. La sugerencia de Noemí de que las nueras vuelvan a la casa de sus madres implica la creencia de que allí podrían encontrar mayor seguridad y apoyo en sus circunstancias actuales. Esta recomendación refleja la comprensión de Noemí de la realidad de las dificultades que enfrentarían en Judá y su deseo de lo mejor para Ruth y Orfa. La acción de aconsejar a sus nueras para que regresen a sus hogares maternos no solo muestra la consideración práctica de Noemí hacia su bienestar, sino que también destaca la honestidad y la empatía de Noemí al reconocer las desafiantes circunstancias en las que se encuentran. Este momento se convierte en un punto de inflexión en la historia, ya que las nueras deben tomar decisiones cruciales en respuesta al consejo de Noemí. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Yahvé haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. En este momento,
Noemí expresa su deseo de que Dios les muestre misericordia a sus nueras, reconociendo y valorando la lealtad y el amor que han demostrado tanto hacia sus esposos fallecidos como hacia ella misma. Al pedir que Yahvé les otorgue misericordia, Noemí está reconociendo la compasión y el compromiso de Ruth y Orfa hacia la familia. Esta oración también refleja la creencia de Noemí en la importancia de la bondad divina y la disposición de Dios para recompensar la fidelidad y el amor demostrados en circunstancias difíciles. En esencia, la invocación de Noemí no solo sirve como un deseo de bendición divina sobre sus nueras, sino que también resalta la importancia de las acciones bondadosas y la solidaridad en medio de la pérdida. Este momento subraya la conexión espiritual y emocional entre Noemí, Ruth y Orfa, y establece un tono de respeto mutuo y aprecio en la narrativa. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 9, el cual dice: Os conceda Yahvé que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Os conceda Yahvé que halléis descanso, cada una en casa de su marido. En estas palabras, Noemí busca la bendición divina para que Ruth y Orfa encuentren un hogar seguro y estable a través del matrimonio, bajo la providencia y cuidado de Yahvé. La referencia al descanso, simbolizado por la vida en la casa de un marido, sugiere no solo la estabilidad material asociada con el matrimonio en la sociedad de la época, sino también la idea de encontrar consuelo y seguridad emocional en una relación matrimonial estable. Noemí, al expresar este deseo, revela su preocupación por el bienestar y la felicidad futura de sus nueras. La inclusión de Yahvé en la oración destaca la creencia de Noemí en la importancia de la intervención divina en la vida y los destinos de Ruth y Orfa. Esta súplica refleja una perspectiva espiritual que reconoce la necesidad de la bendición divina para lograr un futuro próspero y pleno. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. La acción de Noemí al besar a Ruth y Orfa, seguida por el levantamiento de sus voces y el llanto compartido, crea un poderoso momento de despedida que destaca la intensidad del vínculo afectivo entre ellas. Este gesto no solo simboliza la despedida física, sino también la separación emocional y el dolor asociado con la partida. El beso de Noemí se convierte en un acto cargado de significado, expresando amor, gratitud y afecto hacia sus nueras. Al mismo tiempo, el llanto conjunto de Noemí, Ruth y Orfa revela la profundidad de la conexión emocional entre ellas y la dificultad de la separación. La expresión vocal del dolor enfatiza la angustia compartida en este momento crucial de la narrativa. Este episodio resalta la complejidad de las relaciones familiares y la inevitable tristeza que acompaña a las despedidas. La escena no solo subraya la importancia de los lazos emocionales, sino que también establece un tono melancólico en la narrativa, anticipando los desafíos emocionales que enfrentarán los personajes en sus respectivos caminos. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 10, el cual dice: Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. La respuesta de Ruth y Orfa revela la profunda lealtad y compromiso que sienten hacia Noemí. A pesar de la sugerencia de Noemí de regresar a sus hogares maternos, las nueras eligen de manera consciente y decidida permanecer con Noemí y adoptar su comunidad y pueblo como propios.
Esta declaración resalta la fuerza de los lazos emocionales que han desarrollado con Noemí durante su tiempo juntas. La elección de acompañar a Noemí a su pueblo no solo demuestra su deseo de estar al lado de su suegra, sino también su disposición a integrarse completamente en su comunidad y cultura. La palabra ciertamente enfatiza la firmeza de la decisión de Ruth y Orfa, destacando la determinación y la lealtad que sienten hacia Noemí. Esta respuesta se convierte en un testimonio del profundo vínculo que comparten y anticipa el papel significativo que jugarán en la historia en desarrollo. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 11, el cual dice: Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? De este versículo iniciaremos con esta frase. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Esta respuesta de Noemí refleja su perspectiva. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Insistencia en el deseo de que Ruth y Orfa se queden en Moab, priorizando su bienestar por encima de su propio deseo de compañía. Noemí, en un gesto de sacrificio y preocupación genuina, insta nuevamente a sus nueras a reconsiderar su decisión de seguirla. La expresión hijas mías resalta el tono maternal de Noemí, mostrando su afecto y cuidado hacia Ruth y Orfa. Al aconsejarlas nuevamente para que regresen a Moab, Noemí revela su profundo sentido de responsabilidad hacia ellas, considerando su futuro y bienestar. Esta interacción pone de manifiesto la nobleza y la generosidad de Noemí al poner las necesidades de Ruth y Orfa por encima de sus propios deseos de compañía. La insistencia de Noemí también sugiere una comprensión clara de las dificultades que enfrentarían en Judá y su deseo de evitarles cualquier sufrimiento innecesario. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? La pregunta retórica de Noemí destaca la falta de perspectivas matrimoniales para Ruth y Orfa si deciden acompañarla. Noemí, aludiendo a la práctica del levirato, donde un pariente cercano del esposo fallecido se casaba con la viuda para asegurar su protección y continuidad familiar, destaca la limitación de su capacidad para proporcionarles nuevos esposos. Esta interrogante subraya la realidad de la situación y enfatiza la escasez de opciones disponibles para Ruth y Orfa en términos de matrimonio. Noemí, al plantear esta pregunta, está guiando a sus nueras hacia la comprensión de las dificultades que enfrentarían al unirse a ella en Judá, donde las posibilidades de encontrar nuevos maridos serían limitadas. La mención del vientre destaca la incapacidad física de Noemí para engendrar más hijos y, por ende, la imposibilidad de ofrecerles futuros esposos de su propia descendencia. Este pasaje revela la preocupación práctica de Noemí por el bienestar futuro de Ruth y Orfa, marcando un momento clave en la narrativa que influye en la toma de decisiones de las nueras. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 12, el cual dice: Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Volveos, hijas mías, e idos,
porque yo ya soy vieja para tener marido. En su afirmación, Noemí resalta su situación personal como una viuda de edad avanzada, subrayando la improbabilidad de contraer un nuevo matrimonio y tener descendencia en el futuro. Esta declaración revela la realidad de su condición, siendo una mujer mayor y viuda, lo que reduce significativamente las perspectivas de un nuevo matrimonio. La expresión hijas mías sugiere el afecto y la conexión emocional de Noemí con Ruth y Orfa, pero al mismo tiempo enfatiza la importancia de tomar decisiones que consideren las circunstancias y limitaciones individuales. Al describirse a sí misma como vieja para tener marido, Noemí ofrece una evaluación realista de su propia situación, instando a sus nueras a considerar sus propios futuros y posibilidades de manera pragmática. Este pasaje establece un tono de sinceridad y pragmatismo por parte de Noemí, destacando la necesidad de tomar decisiones informadas y conscientes en base a las circunstancias reales. La aceptación de su propia edad avanzada y la imposibilidad de más matrimonios influyen en la toma de decisiones de Ruth y Orfa en la narrativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, en este caso, Noemí destaca la improbabilidad extrema de que, incluso en un escenario teórico donde ella pudiera concebir y dar a luz en un futuro cercano, ello no solucionaría la falta de esposos para Ruth y Orfa. Este ejercicio retórico subraya la imposibilidad práctica de esperar que Noemí pueda proporcionarles esposos a través de su propia descendencia. Al mencionar esta noche, Noemí enfatiza la urgencia y la inmediatez de la situación, destacando que incluso en un escenario altamente improbable, la resolución del problema matrimonial no sería inmediata ni garantizada. Este planteamiento refleja la desesperanza y la inevitabilidad de la situación que enfrentan Ruth y Orfa y la falta de soluciones prácticas dentro de las circunstancias actuales. En conjunto, este pasaje destaca la profundidad de la desesperanza de Noemí y su comprensión realista de las limitaciones de su propia situación, enfatizando la necesidad de que Ruth y Orfa tomen decisiones informadas y fundamentadas en estas circunstancias difíciles. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 13, el cual dice: ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahvé ha salido contra mí. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? En su interrogante, Noemí cuestiona la viabilidad y justicia de la idea de que Ruth y Orfa deberían posponer sus vidas y oportunidades de volver a casarse en base a una esperanza irrealizable. Esta serie de preguntas enfatiza la falta de lógica y practicidad en exigir un sacrificio tan grande por amor a esposos que no existen actualmente y cuya llegada es incierta. Al preguntar si deberían esperar hasta que los supuestos hijos crezcan, Noemí destaca la inseguridad y la incertidumbre de tal espera, subrayando que la posibilidad de que estas futuras generaciones lleguen a la edad adulta no está garantizada. Además, al plantear la cuestión de quedarse sin casar por amor a ellos, Noemí destaca la incongruencia de renunciar a sus propias vidas y oportunidades de matrimonio en nombre de una esperanza que no tiene fundamentos sólidos. En esencia, este pasaje refleja la perspicacia de Noemí al cuestionar la validez y la justificación de tal sacrificio,
alentando a Ruth y Orfa a considerar sus propias vidas y futuros en lugar de basar sus decisiones en esperanzas ilusorias. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Con esta afirmación, Noemí revela su profundo dolor y desesperación, reconociendo que su situación personal es aún más desoladora que la de sus nueras. Esta declaración destaca la magnitud de la aflicción que Noemí experimenta, sugiriendo que las pérdidas y desafíos que ha enfrentado son tan abrumadores que incluso superan la tristeza y las dificultades que enfrentan Ruth y Orfa. Al referirse a ellas como hijas mías, Noemí enfatiza su conexión afectiva con Ruth y Orfa, pero al mismo tiempo subraya la amargura y la carga emocional que lleva consigo. La expresión mayor amargura tengo yo que vosotras sugiere que la experiencia de Noemí ha sido tan devastadora que su sufrimiento eclipsa, en cierto sentido, las dificultades que enfrentan sus nueras. Este pasaje revela la sinceridad de Noemí al compartir la realidad de su propio sufrimiento, lo que influye en la comprensión de Ruth y Orfa sobre la gravedad de la situación. La conexión emocional entre las mujeres en esta narrativa se intensifica a medida que todas comparten un profundo dolor en sus respectivas circunstancias. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Pues la mano de Yahvé ha salido contra mí. Al afirmar esto, Noemí interpreta las tragedias que ha enfrentado como una señal de la adversidad divina, lo que contribuye a su profundo sentimiento de desesperanza y desolación. Esta declaración sugiere que Noemí percibe los eventos como una intervención directa de la mano divina y que las pruebas y desafíos que ha experimentado son una manifestación de la voluntad divina en su contra. La expresión la mano de Yahvé implica la acción directa y poderosa de Dios en los asuntos humanos, y Noemí atribuye sus dificultades a esta intervención divina. Esta interpretación refleja una comprensión teológica de la relación entre las circunstancias humanas y la voluntad de Dios en la narrativa bíblica. Esta afirmación revela la perspectiva de Noemí sobre su propia vida, marcada por una interpretación de los eventos como consecuencias de la intervención divina. Esta percepción influye en su sentido de desesperanza y contribuye al tono de tristeza y desolación en su conversación con Ruth y Orfa. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 14, el cual dice: Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. La repetición del llanto refleja la intensidad de la tristeza que experimentan Ruth y Orfa ante la perspectiva de separarse de Noemí. Este acto de alzar nuevamente la voz para llorar sugiere una emotividad persistente y la dificultad de enfrentar la despedida. El uso de la palabra otra vez resalta que este no es el primer llanto en esta conversación. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Indicando que las emociones han estado presentes a lo largo del diálogo. La repetición del llanto también subraya la profunda conexión emocional entre las mujeres y la carga emocional que implica la separación. El llanto no solo es una expresión de tristeza, sino también una manifestación de la complejidad de las relaciones y la angustia ante las decisiones difíciles que deben tomar. Este verso captura la profundidad de la conexión entre Noemí, Ruth y Orfa, destacando la emotividad presente en este momento crucial de la narrativa. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y Orfa besó a su suegra. El beso en este contexto funciona como un gesto de aceptación y respeto hacia Noemí, marcando el final de su relación directa y la aceptación de la sugerencia de Noemí de que regrese a su familia en Moab. El beso, como acto simbólico de despedida, lleva consigo la carga emocional de la separación. Puede interpretarse como una expresión de afecto y respeto hacia la figura de Noemí, pero también como un gesto de resignación ante las circunstancias y la toma de decisiones inevitables. Esta frase encapsula la complejidad de las emociones en juego durante este momento crucial, destacando la profundidad de las relaciones y la inevitabilidad de la separación entre Orfa y Noemí. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Mas Ruth se quedó con ella. Esta elección de quedarse con su suegra es un gesto significativo que anticipa el papel crucial que Ruth desempeñará en la historia que sigue. El uso de la conjunción más resalta la diferencia de elección entre Orfa y Ruth, subrayando la singularidad de la decisión de Ruth de permanecer junto a Noemí. Este acto no solo revela la profunda conexión emocional entre Ruth y Noemí, sino también la disposición de Ruth para enfrentar lo desconocido y comprometerse con un futuro incierto en la tierra de Judá. En este contexto, la decisión de Ruth de quedarse con Noemí establece el tono para el desarrollo posterior de la historia y enfatiza la importancia de la relación entre estas dos mujeres en la narrativa bíblica. Ruth emerge como una figura clave, caracterizada por su lealtad y determinación, factores que desencadenarán eventos significativos en la historia que se desarrollará. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 15, el cual dice: Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. La declaración, pronunciada por Noemí, destaca el retorno de Orfa a su cultura y religión originales como un ejemplo a seguir. En este contexto, Noemí presenta la elección de Orfa como un acto sensato y alentador, sugiriendo implícitamente que Ruth debería seguir el mismo camino y regresar a Moab. La frase a su pueblo y a sus dioses resalta no solo el retorno geográfico de Orfa a su tierra natal, sino también su vuelta a las prácticas religiosas y creencias de su lugar de origen. Este aspecto cultural y religioso se convierte en un componente clave en la sugerencia de Noemí, indicando que la decisión de Orfa fue completa y abarcó todos los aspectos de su identidad. Noemí presenta el regreso de Orfa como una opción válida y comprensible, dejando a Ruth ante la decisión de seguir sus propios caminos. Este episodio establece un momento crucial en la historia, marcando el punto de inflexión donde las elecciones de los personajes darán forma al desarrollo de la narrativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Vuélvete tú tras ella.
En este consejo, Noemí sugiere que la mejor opción para Ruth sería seguir los pasos de su cuñada Orfa y regresar a su entorno familiar y religioso en Moab. La expresión tras ella implica una dirección clara, instando a Ruth a seguir el camino que Orfa ha elegido. Noemí, al hacer esta recomendación, posiblemente busca garantizar la seguridad y la estabilidad de Ruth al regresar a su hogar original. La conexión entre vuélvete y tras ella sugiere una especie de continuidad y una elección que conduciría a una vida más conocida y cómoda para Ruth. Este momento en la narrativa destaca la importancia de las decisiones individuales y cómo pueden influir en el curso de la historia. La recomendación de Noemí refleja su preocupación maternal y su deseo de asegurar el mejor destino posible para Ruth en medio de las circunstancias desafiantes. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 16. El cual dice: Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti. En esta respuesta, Ruth rechaza de manera decidida la sugerencia de su suegra de regresar a Moab, expresando su resolución de permanecer a su lado sin importar las dificultades que puedan surgir. La negativa de Ruth a ser persuadida por Noemí refleja una conexión emocional y una devoción excepcionales hacia su suegra. La expresión no me ruegues resalta la voluntad de Ruth de resistir cualquier intento de persuasión, subrayando su determinación de enfrentar juntas los desafíos que se avecinan. Este episodio profundiza la relación entre Ruth y Noemí, estableciendo un vínculo emocional fuerte que será central en la trama que se desarrolla. La negativa de Ruth también anticipa su papel fundamental en la historia y su papel como figura destacada en la narrativa bíblica. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. En estas palabras, Ruth expresa una lealtad que va más allá de los lazos familiares convencionales, revelando una conexión profunda y personal con su suegra. La decisión de Ruth de seguir a Noemí a cualquier lugar y establecer su hogar donde ella viva destaca un sentido extraordinario de devoción y afecto. La repetición de las palabras iré y viviré enfatiza la firmeza de su compromiso, sugiriendo que Ruth está dispuesta a enfrentar cualquier desafío o cambio en su vida con tal de estar junto a Noemí. Este compromiso excepcional de Ruth establece las bases para el desarrollo de su carácter y su papel crucial en la historia. Su declaración también resalta la importancia de la lealtad y el amor en la narrativa, mostrando cómo estas virtudes pueden influir profundamente en el curso de la vida de los personajes. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. En esta declaración, Ruth va más allá de la mera lealtad humana, comprometiéndose a incorporarse completamente a la comunidad y creencias de Noemí. La primera parte de la declaración, tu pueblo será mi pueblo, indica un compromiso con la comunidad israelita, mostrando la disposición de Ruth para integrarse plenamente en la sociedad de Judá. La segunda parte, y tu Dios mi Dios, revela un cambio significativo en la perspectiva religiosa de Ruth, indicando su decisión consciente de adoptar la fe de Noemí y renunciar a las creencias de su tierra natal en Moab. Esta declaración marca un momento crucial en la historia de Ruth, ya que elige abandonar su identidad anterior para abrazar una nueva vida junto a Noemí y en el contexto de la fe israelita.
Esta transformación personal resalta la importancia de las elecciones individuales y la influencia de las relaciones en la configuración de la identidad y la espiritualidad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 17, el cual dice: Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Yahvé, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. En esta declaración, Ruth demuestra una devoción tan profunda que está dispuesta a compartir el destino final de Noemí, tanto en la vida como en la muerte. La primera parte de la declaración, donde tú murieres, moriré yo, resalta la disposición de Ruth a enfrentar el mismo destino que Noemí, incluso en el momento de la muerte. Este compromiso va más allá de lo convencional y refleja una conexión espiritual y emocional que trasciende las circunstancias terrenales. La segunda parte, y allí seré sepultada, subraya la importancia de la unión incluso en la muerte. Ruth no solo elige compartir la vida con Noemí, sino también el descanso final, eligiendo ser sepultada en el mismo lugar que su suegra. Esta promesa resalta la profundidad de la relación entre Ruth y Noemí, estableciendo una conexión tan íntima que incluso la muerte no puede separar. La declaración de Ruth destaca la importancia de la lealtad, la unidad y la conexión espiritual en las relaciones humanas, mostrando cómo estas virtudes pueden trascender los límites de la vida y la muerte. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Así me haga Yahvé, y aún me añada. Con esta afirmación, Ruth Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Invoca solemnemente a Yahvé como testigo de su juramento, elevando la seriedad de su compromiso mediante la inclusión de una maldición sobre sí misma si llegara a quebrantarlo. La expresión así me haga Yahvé implica que Ruth está dispuesta a someterse a la voluntad divina y aceptar las consecuencias de su promesa. Al mencionar y aún me añada, Ruth reconoce que su compromiso con Noemí va más allá de las obligaciones convencionales y está dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia, incluso si eso significa recibir algún tipo de castigo divino. Esta afirmación destaca la seriedad con la que Ruth toma su juramento y la importancia que otorga a la presencia y el juicio de Yahvé en su vida. Al poner su lealtad a Noemí bajo la autoridad y el testimonio divino, Ruth demuestra la profundidad de su fe y su compromiso, lo cual resalta la centralidad de la espiritualidad en sus decisiones y relaciones. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta promesa resalta la fuerza y la permanencia de su vínculo, trascendiendo las circunstancias y desafíos que puedan surgir en el futuro. Al expresar que solo la muerte puede separarlas, Ruth está enfatizando la naturaleza eterna de su lealtad y amor hacia Noemí. Esta declaración no solo subraya la profundidad de su compromiso, sino también la disposición de Ruth para enfrentar cualquier adversidad o desafío que puedan encontrar juntas. En este voto, Ruth no solo está haciendo una promesa de acompañamiento en la vida, sino también un compromiso de fidelidad que persistirá más allá de la muerte. La solemnidad de estas palabras refleja la importancia espiritual y emocional que Ruth asigna a su relación con Noemí,
estableciendo un lazo que trasciende las limitaciones terrenales y se proyecta en la eternidad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 18, el cual dice: Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella. Esta observación destaca la fuerza interna de Ruth y su compromiso inquebrantable de acompañar a Noemí independientemente de las circunstancias o dificultades que puedan surgir en su viaje. La expresión tan resuelta a ir con ella sugiere que Ruth ha tomado una decisión firme y consciente de acompañar a Noemí, y que esta elección está fundamentada en su profundo compromiso emocional y espiritual. Noemí, al darse cuenta de la firmeza de la resolución de Ruth, reconoce que su yerno es una compañera valiente y leal que no se dejará disuadir fácilmente. Esta escena marca un momento crucial en la narrativa, donde la determinación de Ruth se convierte en un punto de inflexión que impulsa la historia hacia adelante. La actitud decidida de Ruth refleja su amor y compromiso hacia Noemí, estableciendo las bases para la relación cercana y duradera que se desarrollará entre ellas a lo largo de la narrativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. No dijo más. La falta de respuesta adicional sugiere que Noemí, después de sus intentos previos de persuadir a Ruth para que regrese a Moab, ha llegado a comprender y respetar la firmeza de la decisión de Ruth. Este momento de silencio representa un giro en la dinámica entre Noemí y Ruth, marcando un nuevo capítulo en su relación. La aceptación de Noemí simboliza una comprensión profunda de la lealtad y el compromiso de Ruth, y sugiere que ambas mujeres están ahora en sintonía, listas para enfrentar juntas los desafíos que les depara el futuro. La narrativa continúa con la determinación compartida de Ruth y Noemí, revelando la fortaleza de su unión en el viaje que emprenden juntas. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 19, el cual dice: Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? De este versículo iniciaremos con esta frase. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. El hecho de que ambas mujeres hayan llegado juntas a Belén destaca la determinación y la unidad que han caracterizado su relación desde el momento en que Ruth decidió acompañar a Noemí. La llegada a Belén también representa un retorno a la tierra natal de Noemí, un lugar lleno de recuerdos y significado para ella. Para Ruth, esta llegada implica un paso importante en su compromiso de adoptar la identidad y la vida de Noemí, como lo expresó anteriormente con las palabras: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. La narrativa sugiere que el viaje ha forjado un vínculo más fuerte entre Ruth y Noemí, y la llegada a Belén marca el comienzo de una nueva fase en sus vidas. La historia continúa explorando cómo enfrentarán juntas los desafíos que les esperan en esta tierra familiar. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. La conmoción sugiere que la presencia de estas dos mujeres evocó una respuesta significativa en el tejido social de la ciudad. Tal vez la noticia de su regreso y la historia que rodea su travesía desde Moab despertaron la curiosidad y el interés de los ciudadanos. Esta reacción también podría reflejar el reconocimiento de la situación difícil que enfrentaba Noemí, regresando viuda y con la pérdida de sus hijos. Además, la presencia de Ruth, una extranjera que eligió acompañar a Noemí,
podría haber generado especulaciones y preguntas en la comunidad. La conmoción en la ciudad establece un contexto intrigante para el desarrollo de la historia, señalando que las vidas de Noemí y Ruth impactarán de alguna manera en la comunidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y decían, ¿no es esta Noemí? La reacción de los habitantes de Belén, expresada con la pregunta ¿no es esta Noemí?, revela su asombro y sorpresa al ver a Noemí después de un tiempo prolongado. La mención de Belén como el lugar de origen de Noemí sugiere que su regreso a la ciudad natal es un evento significativo que llama la atención de la comunidad. La pregunta también podría indicar cierta incredulidad o incredulidad entre los habitantes, quienes pueden haber sido testigos de las dificultades y desafíos que Noemí enfrentó durante su ausencia. La expresión ¿no es esta Noemí? Sugiere un reconocimiento y, al mismo tiempo, una evaluación de los cambios físicos y emocionales que pudo haber experimentado durante su tiempo lejos de Belén. En este contexto, la pregunta de los habitantes de Belén puede reflejar un interés y curiosidad general en la vida de Noemí, así como un reconocimiento de la importancia de su regreso en la comunidad. Este pasaje sirve para destacar la conexión de Noemí con su ciudad natal y establece las bases para el desarrollo de la trama en su retorno a Belén. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 20, el cual dice: Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. La solicitud de Noemí revela una profunda transformación personal y emocional que experimenta debido a las adversidades que ha enfrentado. Noemí elige cambiar su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo, para reflejar el dolor y la amargura que siente en su corazón. Este acto de cambiar su propio nombre sugiere una identificación profunda con las circunstancias difíciles y la pérdida que ha experimentado. Noemí no solo busca expresar su dolor interior, sino también compartirlo con aquellos que la conocen, solicitando que la llamen por un nombre que encapsula su estado emocional actual. La elección de Mara como nuevo nombre resalta la conexión entre el significado simbólico del nombre y la amargura que Noemí siente. Este cambio de nombre también sirve como una forma de expresar su duelo y dolor de una manera tangible y pública, marcando un momento de profunda introspección y autenticidad emocional en la narrativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La afirmación de Noemí revela su interpretación de sus experiencias como el resultado de la intervención divina. Noemí atribuye su sufrimiento al Todopoderoso, sugiriendo una conexión directa entre sus adversidades y la voluntad divina. La expresión en grande amargura destaca la intensidad y profundidad de la aflicción que Noemí siente. Esta frase sugiere una carga emocional abrumadora, indicando que el sufrimiento experimentado va más allá de las dificultades comunes y se manifiesta como una profunda tristeza y desesperación. Al responsabilizar al Todopoderoso por su amargura, Noemí refleja una comprensión teológica de sus experiencias y muestra cómo su fe y relación con lo divino están intrínsecamente ligadas a su respuesta emocional ante las pruebas de la vida. Este pasaje resalta la complejidad de la relación entre el ser humano y lo divino, especialmente en medio del dolor y la pérdida. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 21. El cual dice: Yo me fui llena, pero Yahvé me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí?
ya que Yahvé ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Yo me fui llena, pero Yahvé me ha vuelto con las manos vacías. En esta declaración, Noemí expresa su dolor y pérdida al comparar su partida de Belén, cuando se fue llena, con su retorno, que describe como regresar con las manos vacías. Este contraste subraya la transformación dramática en su vida y destaca la profunda tristeza que siente debido a las circunstancias adversas. La expresión me fui llena sugiere una partida llena de esperanza, posiblemente con una familia próspera y expectativas positivas. Sin embargo, al regresar con las manos vacías, Noemí revela la amarga realidad de la pérdida de su esposo e hijos durante su estancia en Moab. Al atribuir su situación a la acción de Yahvé, Noemí refleja una comprensión teológica de su sufrimiento. La frase sugiere una aceptación de la voluntad divina, aunque también puede expresar una sensación de abandono o desconsuelo en el proceso. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Yahvé ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Esta declaración refleja su profundo sentido de amargura y la percepción de que su vida ha sido marcada por la desgracia, en contraste con el nombre que lleva. Al mencionar que Yahvé ha dado testimonio contra ella, Noemí sugiere una conexión directa entre su sufrimiento y la acción divina. Este testimonio puede interpretarse como una señal de desaprobación o juicio divino sobre su vida, añadiendo una dimensión espiritual a su experiencia de aflicción. La afirmación de que el Todopoderoso la ha afligido indica una comprensión de su sufrimiento como resultado de la acción directa de Dios. Noemí, en su dolor, atribuye sus desdichas a una intervención divina que ha llevado a su situación actual. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 22. El cual dice: Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab. La repetición de la afirmación enfatiza la culminación de su travesía y su regreso a la tierra natal. Además, la inclusión de Ruth la moabita su nuera con ella destaca la lealtad y compromiso de Ruth al acompañar a Noemí en este viaje. El hecho de que Ruth sea identificada como la moabita resalta su origen extranjero, recordando a los lectores la conexión intercultural y la decisión de Ruth de permanecer con Noemí a pesar de las dificultades. La inclusión de este detalle refuerza la importancia de la relación entre Noemí y Ruth en la narrativa. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La siega de la cebada es un hito que marca el inicio de la temporada de cosecha, y su elección como referencia temporal puede sugerir un renacer o un nuevo capítulo en la vida de Noemí y Ruth. La cebada, como cultivo, tiene connotaciones de vitalidad y sustento básico en la cultura agrícola de la época. Por lo tanto, la mención de la siega de la cebada podría simbolizar la renovación de la esperanza y la provisión divina en la vida de Noemí y Ruth. Este detalle temporal no solo informa sobre las circunstancias prácticas de su llegada, sino que también anticipa cambios positivos en su situación.